a ser arrastrado. Y amados, una de las cosas que ocurren cuando somos arrastrados es cuando alguien más nos empieza a decir: no, no te preocupes, no vayas este domingo, descansa, estás muy cansada, trabajaste muy duro durante la semana, tómate tu descanso. Recuerden lo que nos da el ejemplo la Biblia acerca de Esaú. Esaú valoró más una sopa que la bendición que era para él como primogénito. Cuidado, nos dice la palabra de Dios, no sea que alguien te desvíe del camino. Así que debemos pensar que debemos caminar en esa gracia que nos ha dado el Señor, animándonos para vivirla. Pero yo quiero hablar de otros tres aspectos. Y el primero que quiero tratar esta tarde con ustedes, ahí en sus hojas, es: esforcémonos en la gracia recibida. Esforcémonos en la gracia recibida. El escritor sagrado, en las primeras palabras que menciona ahí en el versículo 18 al 20 aproximadamente, habla de un momento especial en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó en ese momento especial? Fíjense en sus hojas, Éxodo 20, del 18 al 20, nos dice: cuando estaba el pueblo de Israel frente al monte Sinaí, las circunstancias que rodeaban esta situación en el monte Sinaí, nos menciona Éxodo 20, 18 al 20, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para propia, ¿qué dice? Para probaros vino Dios, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Así que, amados, cuando pensamos en esa figura del monte, esta figura que veía truenos, centellas, la voz de Dios se escuchaba tan fuerte que la gente tenía temor. Claro, un pueblo que venía de una idolatría profunda allá en Egipto, ahora estaba delante del único Dios verdadero: santo, santo, santo. Y por eso decían: no nos acerquemos, mejor háblanos tú. Pero en ese sentido, amados, hoy día el escritor sagrado le está diciendo a los hebreos que les escriben: ¡hey! Ya no nos estamos acercando a ese monte. Fíjense ahí en su Biblia los versículos 18 al 21, precisamente de Hebreos 12, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, ¿qué? Rogaron que no se les hablara más. No es a ese cuadro, a esa circunstancia que hoy día, amados, nos estamos acercando. No es así. Es decir, hoy día, en la gracia del Señor, nos estamos acercando a algo diferente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que darse cuenta que en su naturaleza sin Dios está en pecado y Dios es santo. Y entrar en la presencia de Dios nosotros no podíamos. Es más, el mismo profeta Isaías, siendo uno de los hombres más eminentes en su tiempo, un creyente fiel al Señor, vivió la experiencia de estar en el templo y que la presencia de Dios se le revelara. Y fíjense, dice el verso 1 del capítulo 6 de Isaías:
en el año que murió el rey Usías, vino al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice el texto que los ángeles, los querubines cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y ese hombre, que podríamos decir fuera el hombre más santo de aquel entonces, fíjense lo que le ocurre a Isaías, versículo 5 del capítulo 6, todos conmigo ahí en su hoja. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, que han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías, en la presencia del Señor, se sintió desquebrajar, como partirse en partes. Pero dice el escritor de los Hebreos: nosotros no nos hemos acercado a ese monte. Amados, lo que quiero pensar en este momento acerca de este punto es que cuando hemos venido en la gracia de Dios, es una invitación que nos trae a una esperanza diferente. Fíjense lo que dice, por favor, ahí en el versículo 22 y 23 de Hebreos 12. Conmigo, Hebreos 12, 22 y 23 todos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí en sus hojas, el punto 2, acercándonos a la familia de Dios. Acercándonos a la familia de Dios. Lo que está diciendo el apóstol es: ya no vas a ir al monte, ya no. Ahora estás viniendo a la familia del pueblo de Dios, a aquellos que están inscritos en el libro de la vida, aquellos que tienen la esperanza, aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo. Es decir, el llamado del Evangelio, el mensaje en Cristo Jesús es: ven a la reconciliación. ¿Se imaginan en plena guerra que escuchen las palabras reconciliación? Ese es el mensaje al cual nos hemos acercado. Dice el verso 14 de Hebreos 12, verso 24 de Hebreos 12, dice: a Jesús, que el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la comparación con Abel? Porque si recordarán, Abel podría ser el primer mártir de los creyentes. ¿Por qué? Porque Abel murió ofreciendo un sacrificio agradable a Dios y fue asesinado por su propio hermano, ¿sí? Caín. De alguna manera, este pueblo escogido en Abel era testimonio de aquellos que seguían a Dios en Abel. Pero dice, en Cristo Jesús es mejor sacrificio porque es el Hijo de Dios y es quien redimió nuestras vidas, perdón de pecados por su muerte en la cruz. Así que nos hemos acercado a un mediador de ¿qué? De un nuevo pacto. Ya no Adán falló, pero Cristo sí cumplió el liberarnos de la ley, del pecado. Fíjense lo que dice Hebreos 9:15, allí en sus hojas todos conmigo, por favor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Subrayen eso último, por favor.
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando hemos venido a conocer el mensaje de Jesucristo, cuando hemos sabido acerca de su muerte y resurrección como un mensaje para nuestras vidas, mis amados, es un mensaje de esperanza, de seguridad en Cristo Jesús. Dice el verso 1 y 2 de Hebreos, ahí en sus hojas también: por tanto, también nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de ¿quién? Del trono de Dios. Cuando hemos venido a la fe, hemos venido a la seguridad de Cristo Jesús, a la esperanza firme de una nueva familia, a una esperanza eterna de seguridad. Por eso también es muy importante que pongamos atención. Por eso el tercer punto ahí en sus hojas, mis amados, dice: no deseches la palabra que viene de Dios. No deseches la palabra que viene de Dios. Amados, si ustedes van en un avión y de repente hay turbulencia y escuchan, les habla el capitán les habla, ¿qué harían ustedes? No, ¿quién está bien? ¿A poco? Todo el mundo que... ¿Por qué? Porque van a escuchar ¿a quién? Al capitán del avión. Sí, de por sí cuando se mueve, se sacolotea el avión, todo el mundo se queda calladito. Dice el texto bíblico en el versículo 25 del 12 de Hebreos: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, ¿qué? Si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Amados, allá en el monte, el que habló fue Moisés. Sí, les habló de parte de Dios. Pero aquí, hoy día, que nos ha hablado ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la palabra que ha llegado a nuestras vidas. Nada más ni nada menos que Dios Hijo nos ha hablado. Dice Hebreos 12, Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas todos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra que ahora llega a tu vida viene del Hijo de Dios. Él es la palabra viva de Dios. Él es quien vino a dar su vida por ti. Y por lo tanto, pon atención, porque Dios te está hablando a través del Hijo. Y si aquellos que escucharon la voz de Moisés y no obedecieron, no fueron pasados por inocentes, mucho menos nosotros, si habiéndonos hablado el Hijo de Dios, ignoramos el mensaje de Cristo. Y amados, la palabra de Dios tiene una tensión. Al darnos la seguridad de la paz en Cristo, pero también la advertencia: cuidado. ¿Sí me explico? Cuidado. Muchas veces no nos gusta que nos digan: esto puede ocurrir. ¿Sí? ¿Me estás amenazando? Aquellos que nos dan miedo a las alturas. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando vemos alguna cosa que estamos en un lugar muy elevado? ¿Nos acercamos a la orilla? No, ¿por qué?
porque nos da temor. Pero cuando el hombre pierde el temor, se acerca a la orilla, ¿sí? Este es el sentido. ¡Hey! Dios te está hablando. No pierdas el temor de Dios. No pierdas el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el que está hablándote es Él. Tenemos que poner atención. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Es el verbo de Dios quien habla a tu vida y te dice, pon atención. Y dice el verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, ¿y qué? Y conmoveré no solamente la tierra, sino que, sino también los cielos. Si Dios conmovió el monte, se cimbró con el poder de su voz en el Sinaí, mis amados, esta palabra que nos dice hoy, no solo se conmoverá la tierra, sino también que también los cielos. Es que Dios moverá las cosas movibles y las convertirá en inconmovibles. ¿Qué es esto? Fíjense, lo dice el verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que ¿qué? Para que queden las inconmovibles. Y amados, este mundo sabemos que un día llegará a su fin. ¿Sí? Esa es una cosa que todos los humanos tenemos, la idea que este mundo tiende a desaparecer. La Biblia nos enseña que un día llegará ese juicio. ¿Sí? Nos enseña que un día todo será cambiado. Es más, hay una profecía en Isaías, ahí en sus hojas, Isaías 65, 17 y 18 dice, porque he aquí que yo crearé ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis, os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo. Promesas de cielos nuevos y tierra nueva. Y más adelante también Isaías en el capítulo 43, versículo 19 dice, y aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La venida del Señor Jesucristo abrió la puerta a los postreros tiempos, a la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva, a la esperanza de una nueva nación conformada por los escogidos, por aquellos que fueron llamados a la fe. Nuestra esperanza es eterna, que sí se va a permanecer eternamente, será inconmovible, dice el texto bíblico. Así que, amados, hoy tenemos que levantar nuestra mirada. Dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra que pasaron y el mar ya no existía más. Esta es nuestra esperanza. Para muchos les parecerá una broma, pero les tengo una noticia. Jesucristo dijo que iba a resucitar y resucitó. Dijo que va a volver y Él regresará. Y regresará por su pueblo, regresará por su iglesia. Y tú y yo y nosotros tenemos que estar preparados. Fíjense, para terminar, el verso 28 y 29 de Hebreos 12 dice, así que recibiendo nosotros un reino que
inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es que me llama mucho la atención esta parte del texto, porque dice el escritor, así que, es decir, por lo que te acabo de decir, vamos a un reino inconmovible, pero tengamos que gratitud. Y mediante esta gratitud que hagamos, sirvamos a Dios agradándole en temor y qué, y reverencia. Que el Señor llene nuestro corazón no de terror, sino del temor reverente, que nos enseña a vivir día a día, apartar mi tiempo, apartar mis recursos, apartar mi vida para Él, porque vivimos para Él, porque nuevamente nos dice Dios que Él es un Dios que es fuego consumidor. Cuando termino esto, me pongo a pensar, Señor, ¿estoy siendo realmente reverente? ¿Estoy teniendo realmente temor de ti en cuanto al acercarme a ti? Al apartar mi tiempo para ti, al buscar con mi corazón tu rostro. Hoy quiero invitarte a que en verdad separes tu tiempo, apartes tu corazón para glorificar a Dios. Que hoy decidas consagrar tu vida al Señor. Esta es mi invitación hoy. Ahí en sus hojas, que mi vida se consagre a ti, Dios en Cristo. Que mi vida se consagre a ti, Dios en Cristo. Vamos a orar. Padre, permite que nuestras vidas, Señor, se rindan a tus pies y que cada área de nuestra vida esté consagrada a ti. Tómanos, Señor, toma nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a los que nos acompañaron. Amén.